uno de que esté pidiendo no solamente por uno, sino también porque hay algo que le encanta a Dios cuando le pedís por otro. Lo que quizá por ahí te falta, vos pasa a un segundo plano porque estás pidiendo por otro. Y esas cosas a Dios le encanta. Amén. Dar un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Voy con la palabra. Si tomás asiento, por favor, si tenés Biblia, y si no, escucha. En la primera carta que escribe San Pedro, primera de San Pedro, capítulo 2, verso 21, casi digo 21. Si alguien tiene duda diciendo, ¿por qué Dios ha permitido que le conozca? ¿Por qué Dios me trajo a la iglesia? ¿Por qué Dios permitió que yo conociese las cosas de Dios? Bueno, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 21, San Pedro escribe, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. ¿Amén? ¿Lo tiene allí? Para que sigáis sus pisadas. Dejó un ejemplo, dijo pisadas, para que nosotros quisiéramos, las siguiésemos. En la playa se utiliza mucho esto. Cuando alguien va caminando, yo recuerdo, no me acuerdo si era mi papá o quién, que quería meter el pie, mi pie chiquitito, en el caminar del pie de mi papá, la huella que dejaba mi papá. Y claro, mi papá tenía trancos largos, caminaba muy parecido a lo que caminan mis hijos, ¿no? Trancos largos así. Y claro, largos para mí. Entonces yo metía el pie en la huella de mi papá y trataba de seguirla, ¿no? Una cuestión de que si no estaba en el agua, estaba jugando. Dios me llamó para que yo siga sus pasos. Tanta revelación no se necesita, ¿verdad? La iglesia entra en me dijo el pastor de Alvear, lo que Dios te dio fue un calendario de lo que tenés que hacer en todo el año. Y es una pregunta, el calendario. ¿Qué es lo que haría Jesús en mi caso? Mira, ¿cómo no te acordás? ¿Qué es lo que haría Jesús? Fíjate, mi amor, porque lo tenemos todo, mandamos a hacer imancitos, señaladores y todo, cosas que se metan en la cabeza, ¿viste? En mi lugar. ¿Qué es lo que haría Jesús en mi lugar? Pregúntese, ¿qué es lo que haría Jesús? Lo decimos fuerte. ¿Qué es lo que haría Jesús en mi lugar? Cada circunstancia, cada cosa que Dios está de a partir en todo este año, vamos a estar viendo y predicando sobre esto. Así que prepárense, porque un día te voy a decir, tenés que predicar de esto, y vas a tener que predicar de seguir a Cristo. ¿De qué es seguir a Cristo? Seguir sus pasos. Por eso el ejemplo es, si bien no puedo quizá por ahí estar ni en tamaño ni en distancia llegar a los pasos, por lo menos el intento de saber, de querer seguir a Jesús. En Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, hay más, ¿no? Otro más te digo, si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12:26. Es decir, son todos, y por decirte tres, está llena la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, de seguir a Dios, de seguirle. Y como una introducción a lo que también vamos a predicar el domingo, de lo que es servir, de lo que es seguirle, de darle un propósito a mi vida, porque así como Pablo creo que dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, es decir, síganme a mí porque yo estoy siguiendo a Cristo. Entonces yo me imagino a Cristo caminando, San Pablo detrás y todo un montón de discípulos haciendo lo que yo hacía con las huellas de mi papá en la arena. ¿Me vas siguiendo hasta allí? Porque eso te va a dar, aparte de un sentido a la vida, Dios Padre te va a honrar en ese seguimiento. Aunque falles, pero Dios te va a honrar. Dios va a
coronarte, no solamente estoy hablando de respaldarte con su palabra, sino honrarte en todo lo que digas y lo que hagas. Vas a ser una persona distinta. Dios va a abrir puertas delante tuya que hasta ahora permanecieron cerradas, solamente porque intentaste seguirle. Quizá el domingo me extiendo un poquito más, pero una de las cosas que cuando yo pretendo seguir los pasos es, primera condición, prestar atención. Si yo ando distraído, perdóname Ascorti, pero me hace ruido el ventilador. Una de las cosas que el enemigo busca es que yo me desconcentre, que no preste atención. Yo necesito concentración intensa para seguir las pisadas de alguien. ¿Vieron como las huellas? ¿Viste? Yo miro mucho hay series que me gustan, ¿no? De épicas, ¿no? De los cruzados, ¿no? Cuando peleaban y todo así. Y cuando se perdía una huella, se bajaba uno del caballo, ¿viste? Y miraba el barro, y hacía cuánto lo había pasado, porque ese barro está de no sé dónde. Entonces sabía la dirección, ¿viste? Por la huella del caballo que dejaba, para dónde había ido, qué había para ese lugar. Es decir, si yo no quiero perderme, yo debo prestar atención y tengo que concentrarme intensamente para seguir las pisadas. No puedo yo seguirlas sin darme cuenta cuidadosamente dónde estoy poniendo mis pies. Si van en dirección de la huella o de las pisadas que Jesús está dejando, o estoy agarrando para otro lado. Para eso yo lo que necesito es tener un enfoque y no distraerme. ¿Qué es distracción? Los problemas. Los problemas te descolocan. Es como hacíamos cuando había un juego, ¿no? De dar vuelta en un palo así, ¿no? Y después ir por la carrera que era toda una senda y tocar, ¿no? El otro extremo. Salíamos para cualquier lado. ¿Por qué? Porque estábamos mareados y desenfocados. Y el problema, la enfermedad, el medio ambiente te desenfoca, te desconcentra, te hace mal. Porque mi mirada está puesta en el problema y no en las pisadas de Jesús. Por eso la pregunta, ¿qué es lo que haría Jesús en mi lugar? ¿Se distraería o seguiría los pasos que Dios Padre le estaba dando? Jesús también tuvo que seguir los pasos del Padre. Por eso oraba tanto. Aunque muchas veces, tarde o temprano, vas a dar un paso en falso, lo importante es volver a alzar la mirada y volver a direccionarme, a no distraerme. Segundo punto, que es parecido al primero, no desviarse. En el sentido espiritual, es grave cuando las consecuencias de equivocarme me hacen desviarme del camino, ya sea porque por el sentimiento que sea, yo siento bronca, siento deseos de venganza y eso me tiene inquieto y me hace desviar de los pasos de Jesús, porque Jesús nunca tomaría esos caminos. Pero nosotros somos seres humanos, Jesús también lo era. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Él también tenía sus ganas, él también tenía sus sentimientos, le despertaban, pero ¿qué hacía? Los ponía a disposición de Dios. Si no era de Dios, no lo quería. Porque es grave confundirme en las pisadas que estoy siguiendo. ¿Estoy siguiendo mis propias pisadas o pisadas que de otros, o estoy siguiendo las pisadas de Jesús? Cuando en una playa, siguiendo con el ejemplo de los pasos, en una playa no solamente están las huellas de mi papá en este caso, había otras huellas. Cuidado, porque en la vida vas a encontrar muchas huellas, no solamente las de Jesús. Y eso es un peligro. Una playa llena de gente, hay un conjunto de pisadas que yo puedo equivocarme y ese rastro me lleva a consecuencias que no son deseosas para mí. Y me equivoco. Y me encuentro
en un lugar donde, por más parecida que parecían, no me estaban llevando al mismo destino. No estaba siguiendo a Jesús. Jesús vivía diciendo a los discípulos, síganme. Les advirtió, miren que yo no tengo ni casa para donde... Si ustedes piensan que va a estar mejor, espiritualmente sí, pero no tengo ni casa para dormir, ¿eh? Si donde cae la noche, yo apoyo la cabeza. Y le siguieron. Mateo siguió a Jesús sin saber ni tener mucha explicación de parte de Jesús qué era lo que él quería de él. Solamente se dio vuelta y le dijo, sígueme. Y le siguió. No hubo explicación, no hubo nada. Hoy Dios te está diciendo, sígueme. Seguí mis pasos. Porque aparte te va a hacer bien. Esa pisada, ese seguimiento te da seguridad de lo que debes seguir, de cómo tenés que actuar. Por eso durante todo este año vamos a estar, supongo que todo este año nos va a llevar, seguro de cuál es la decisión o qué es lo que Jesús haría en este caso. El domingo vamos a empezar a explicar qué casos y qué haría Jesús, ¿no? El peligro de seguir pisadas que parecen las debidas, pero en realidad no. Proverbios creo que habla de esto. Existe un camino que es recto delante del hombre, pero los caminos de muerte son el fin de él después. Proverbios 16 creo que. Número 3. Llevar el paso debido. Hablo de velocidad. Encontraste la huella, estás siguiendo, pero hay veces que somos como una montaña rusa. Vamos lento, lento. ¿Vieron? Si alguien pasó por una montaña rusa, viste que va lento, 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 y después te largan con todo, ¡yum! ¿Viste? Enseguida bajás con todo y el estómago se te sube acá, ¿viste? Te agarra una cosquillita, qué sé yo, y así. Y después luego cuando hay otra subida, vuelta despacito. Esto en la vida espiritual hay creyentes que son así. Van subiendo despacito. Clic, 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 porque esto es un engranaje, ¿viste? Y llegás arriba. Y cuando parece que todo se detiene, arrancaste impulso, te agarró la fe, te agarró las ganas de trabajar, te agarró todo no sé qué, y vamos volando con todo. El cristiano maduro regula sus tiempos y lleva un tiempo como el maratonista. En una oportunidad fuimos a una pista, así en el Parque de Mayo, de atletismo, y venían de todas las ciudades, me acuerdo. Y era una categoría de los más chicos. Y se dieron toda una vuelta, es grandísima la pista de atletismo, hermano. Y había como, no sé, 7, 8 chicas eran, chicas. Todas eran chicas. Ponele 13 años, 15 a lo máximo. Estaban así y salen. Y salió una grandota de cuerpo, no sé si de edad, pero de cuerpo grandota, y empezó a darle fuerte, correr, 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 de modo que el otro grupo había quedado a casi un cuarto de pista. Y la gordita siguiendo dándole, y todos los gritos, los familiares, los de la ciudad de la chiquita esta, estaban todos enloquecidos. Se ganó seguro. Porque ya llevaba casi un cuarto de pista, es decir, la chica iría por acá y las otras irían por acá. Y le siguió dando la gordita. Cuando llega a los 3/4, casi caminando la gordita, y los, ¿cómo se llama? Y la segunda, ¿cómo es? Pelotón, ahí está. El segundo pelotón comenzó a acercarse. Usted sabe que ganó la carrera una chiquitita así, era rubiecita con el pelo recogido, me acuerdo como si fuera hoy. Y la que corrió con todo salió anteúltima, no última, anteúltima. Y estaba que le explotaban los pulmones. El cristiano es el segundo pelotón. Porque sabía que había un largo camino para recorrer y que no servía estar durante, no sé, 10 minutos, 5, no sé cuánto se tarda, en la delantera y con mucha ventaja. Porque esa ventaja no le sirvió de nada. No quiero ser, ¿no? Como la fábula, ¿viste? ¿Cómo era la liebre y la tortuga? ¿Se acuerdan? Mira lo que me vengo a acordar.
La liebre y la tortuga, ¿se acuerdan que la liebre era la que se durmió una siesta? Qué sé yo, y la tortuga cuando se despertó quiso llegar y no llegó. Porque más vale mantener una misma velocidad con el maratonista para poder llegar. Si yo quiero seguir a Jesús, no puedo ir a una velocidad hasta más rápido de que Jesús. Ni tampoco ir un tiempo adelante y otro tiempo atrás. No porque no tengo ánimo o porque estoy lleno del poder de Dios y voy adelante. Algo equilibrado, algo que me ayuda a llevar el paso debido. La velocidad. La velocidad constante, aunque no sea la mayor, me determina éxito en poder seguir los pasos de Jesús. Si no me estoy adelantando, o lo doy todo. Hay hermanos de verdad que o lo dan todo, y un día se cansaron. Después aparecen de nuevo y todo, y después no sirve eso. No sirve ni siquiera para mí mismo. Yo tengo que ajustar mi velocidad a la de Jesús, constante, y principalmente Jesús lo que hizo lo pudo haber hecho en un año. Sin embargo, se tomó 3 años de ministerio para poder hacer lo que quería hacer. ¿Para qué tardar tanto si en un año podía haber hecho todo lo que tenía que hacer, enseñar todo lo que tenía que hacer, hacer todos los milagros que tenía que hacer? Y al fin del año, morir, ¿no? Pasión, morir y resucitar. ¿Para qué tardar tanto si era el Hijo de Dios? Porque es la velocidad que Dios Padre le había dado, junto con el Espíritu Santo, para que Jesús desarrollara su ministerio. Por supuesto que lo pudo hacer mucho antes. Si quiero seguir con éxito esas pisadas, tengo que regular mi velocidad, como lo hizo David. Buscar los tiempos. David, aunque era muy joven, era muy sabio. En 1 Samuel 24 habla justamente de que él estaba la posibilidad de conspirar en contra de Saúl el rey. Y estaba en manos de David, en decisión de David, de quitar del medio a Saúl como rey de Israel. Porque se venía su ministerio, venía su reinado. Y lo pudo haber matado antes. Pero él entendió sabiamente que no era el tiempo y que si alguien lo tenía que sacar, sea el mismo que lo puso en ese lugar, no él. Pero si al fin y al cabo va a ser rey, ¿para qué va a seguir reinando este hombre que obviamente está desaprobado por Dios? David dijo no. ¿No te das cuenta? Sus valientes le decían, ¿no te das cuenta que Dios te lo está entregando? ¿Qué hace que no toma la cabeza de Saúl? Lo máximo que se animó a hacer y quedó con un espíritu de culpa tremendo fue cortarle un trozo de vestido cuando entró a ir al baño don Saúl a una cueva y se quedó con un pedazo de tela. ¿Para qué seguir sufriendo? ¿Para qué seguir sufriendo la persecución de Saúl si Dios ya me da todo resuelto para que yo lo acabe? Y porque no es el tiempo, porque no es estoy adaptando la velocidad a la velocidad de Dios. No me quiero adelantar. Él pudo apoderarse de ese reino antes de tiempo, pero esperó el tiempo de Dios para dárselo. Y un día, ni siquiera David hubo falta que matara a Saúl y lamentablemente a su hijo Jonathan. Ni siquiera David se ensució las manos. Por eso, ni una cosa ni la otra, ni ir a toda velocidad. Hay semanas que yo estoy, hay meses que yo estoy, que vuelo, y hay épocas de mi vida que ando así, que para qué vamos a ir a la iglesia, y que para qué está. Constante y firme, porque se llega, como la tortuga. Ahora venimos de viaje, y cuando veníamos, pues yo tengo el auto a gas, y cuando entro a gas, vuelvo a pasar los autos que yo ya había pasado antes. No sé si me explico. Pasé un auto, o 2 o 3.
Pero claro, yo en tal lugar tengo que parar para cargar gas. Cargo gas, pago, qué sé yo, cargar lo que cargar, comprar lo que comprar y vuelvo a la ruta a salir. Y cuando vuelvo a la ruta, vuelvo a pasar a aquellos que constantemente y sin parar avanzaron. Y no los paso enseguida, Kilómetros adelante me doy cuenta de que lo estoy pasando. Y son camionetas, colectivos que van a 80 kilómetros por hora. Y el pastor va a 120. No, ahora me calmé. Ando a 120. Sé andar más fuerte. 140 para arriba. Pero no, andamos 120 bien. Pero usted sabe que aún la diferencia de 80 a 120 que voy ahora, tardo en pasarlos. Y estamos llegando a otra ciudad. Y vos decís, si va 80 kilómetros, pero paré para cargar gas. Y vuelvo a pasar a todo lo que había pasado, los camiones. No sé por qué no me ando, pero otro punto. En toda esta carrera, en todo este seguimiento, que hasta ahora vas cumpliendo todos los puntos y venís fenómeno, vas a tener que luchar contra el desaliento. Te van a dar ganas de abandonar la carrera, porque no sé si voy a ganar. ¿Servirá para algo todo esto? Vas a sentirte desafiado, desafiada a abandonar la carrera porque no estás ocupando el primer premio, ¿no? Puesto. Por eso la osadía de perseverar es siempre, es todos los días. No es según mis sentimientos. Así se maneja el almático. Hoy estoy bien, hoy estoy lleno del poder de Dios, entonces hoy sí. Mañana estoy mal, estoy deprimido, hoy no. No, eso es obligarse a ser constante. Por eso esa carrera de la vida, esa carrera de seguir a Jesús, hay veces que te vas a sentir influenciado, impulsado a renunciar. A decir, esta maratón no dejó de ser uno más, no dejó de estar ocupando un lugar más. ¿Quién ve lo que yo hago? ¿Quién ve que yo, antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, yo me pregunto a mí mismo y en mi interior, ¿qué es lo que haría Jesús en mi lugar? Sin embargo, no hay razón para perder la esperanza. Dígame amén. No hay razón para perder la esperanza. Porque la tentación es abandonar esa maratón. Hablamos de la velocidad, hablamos de un montón de cosas, de prestar atención, de seguir las pisadas. Pero hay veces que hay circunstancias de la vida que de alguna manera yo pienso, me voy a dar por vencido. Yo creo que no doy más. Yo creo que hasta acá llegué y bueno, al fin y al cabo, algo es algo, peor es nada, y abandono. Y es un error, una tentación que uno tiene que enfrentar. No te canses de hacer el bien, dice la Biblia. Jesús enseñó. No te canses de hacer el bien. Dice, pero parezco una estúpida, pastor. Parezco un estúpido perdonando, parezco como que me toman el pelo, como que no me da resultado. Sin embargo, si estás siguiendo los pasos de Jesús, sí te va a dar resultado. Espera la honra de Dios. No te desesperes en el perdón, en un montón de cosas que seguir adelante. Es la ayuda divina de Dios la que te va a sostener. Es la ayuda divina la que vas a cobrar cuando llegue el momento de cobrar. Y lo más bueno es que el que paga es Dios, que es generoso, es un patrón generoso, hermano. Donde uno le sirve, Dios siempre paga de más. Hay cosas que meticulosamente uno hace cuentas.
Y está bien hacer cuenta. Jesús dijo hay que hacer cuenta. Cuando vas a encarar una obra, primero sentate y hace cálculo. Está bueno hacer cálculos. Pero estoy hablando de los cálculos humanos. Cuando estás con lo justo, y como mi esposa, agarramos el auto y fuimos a Alvear a bendecir un siervo de Dios. Sabíamos que era nuestra obligación, como amigos, como consiervos, de orar y bendecir y estar en el lugar donde se nos necesita. Y si yo digo, si gasto acá, después en febrero, cuando yo me quiera ir de vacaciones, voy a tener tanta plata menos, ¿sí o no? Es cálculo así. Pero como conozco a Dios, y más tratándose de sus negocios, sea vivo, hermano, sea vivo. Y más tratándose en sus negocios, Dios jamás me va a dejar pagando. Y lo que yo quiera comprar, lo que yo quiera gastar, lo que yo quiera disfrutar, Dios me lo va a dar igual. No va a ser el cálculo matemático y bien justificado que está, que si yo gasto 3.000 pesos, esos 3.000 pesos más adelante yo no los voy a tener. En la matemática de Dios no funciona de esa manera. Si vos decís, Dios, estás tratando de otra cosa, bueno, pero cuando se trata de los negocios de Dios, invertí tranquilo, porque es mejor que un banco con intereses, es mejor que te da mucho más, pero mucho más. Y en el momento exacto y la cantidad necesaria para lo que vos creíste que perdiste, al final terminó siendo una respuesta de Dios. Es un desafío, todos estos puntos. El primero, prestar atención. No distraerme, no dejar distraerme. Hay cosas que en la vida nos distraen, traiciones, mentiras, golpes económicos, cosas que te distraen, enfermedades, diagnósticos. Una de las cosas que yo veía al pastor Sano, ahí ahora, ojalá me estén viendo en Alvear, yo lo veía sano, un semblante que vos decís, no, es algo donde Dios está metido acá. Acá no hay diablo, acá no hay. Esto es algo de Dios. Y hay años, hay aprendizaje de parte nuestra. Pero que eso no me desvíe a lo que yo tengo que hacer, a seguir las pisadas de Jesús. Durante todo este tiempo yo quiero ser como Jesús. Explicaba el plan, ¿no?, de querer ser más bueno. Y hablábamos justamente del ayuno y de la oración, que ya vamos a arrancar, ¿no?, como tenemos que hacer a nivel congregacional. Pero una de las funciones donde yo puedo concentrarme es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cualquier circunstancia de tu vida. No me pagan. Y yo necesito que me paguen. Estaba viendo, ¿no?, en el Facebook que hay muchos que dieron fiado y que no les pagan, ¿viste? Entonces está, qué sé yo, y si no, le voy a escrachar y qué esto. Yo no digo que ni que esté bien ni que está mal, ¿se entiende, no? Yo no estoy acá para juzgar, ¿eh? Pero sí para decirte, ¿qué haría Jesús? Bíblicamente yo tengo la respuesta. Bíblicamente yo tengo la respuesta. ¿Sabe lo que haría Jesús? No fía. Jesús no fía. La Biblia me enseña que yo no tengo que fiar. Y si fío, es lo que fié, lo doy por perdido. Tengo versículos bíblicos para no lo estudié ahora para traértelo porque eso es parte de otra prédica. Pero Jesús no fía. No prestes, no. Sos cautivo de tu algo así. Por eso algún día le voy a predicar sobre eso. Si tiene duda, me pregunta, porque lo tengo acá en la tableta, creo. Pero Dios no. Al contrario, dice, más bien antes que veis prestado, vos prestá. Y sabés que cuando uno da y no te lo pueden devolver, hermano, hacé de cuenta que no te presté nada, cancelada cuando puedas, y si no, está todo bien. Porque en realidad el pecado lo cometí yo. ¿Qué haría Jesús en ese caso? Que a estas chicas no les pagan. ¿Qué haría Jesús cuando alguien viene y habla mal de mí? Aun cuando yo lo beneficié y yo lo bendije a esa persona. ¿Qué haría Jesús?
De hecho, lo vemos en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero más en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿No le habla más? ¿Lo bloquea? ¿Jesús bloquearía el WhatsApp? ¿Jesús te bloquearía en el Facebook porque hablaste mal de él? ¿No? ¿Qué sé yo? ¿Qué opina usted? No sé, yo estoy preguntando, yo no sé. Jesús me expondría porque yo lo expuse. Jesús me escracharía. ¿Me escracharía? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Por eso prepárese, porque voy a decirlo tantas veces y se va a cansar y va a decir otra vez hablando de lo mismo, hasta que lo aprenda, hermano. Como ese pastor que predicaron, que invitaron a una congregación, ¿me estoy yendo? No. Invitaron a una congregación a predicar. Era nuevo el pastor. ¿Lo saben eso ustedes? Entonces van y le dan el micrófono. Y todos contentos. Se mandó una predicación el pastor un pastor invitado. Tremendo, era el pastor porque se iba al otro y venía Y en su primera predicación se mandó una predicación bárbara. El domingo, al otro domingo, la iglesia estaba así, hermano. Estaba llenísima, explotaba la iglesia. ¿Por qué? Porque era y no va, y el predicador, el pastor, predica, exactamente lo mismo. Y ya era como que, qué bien, qué lindo, como que volver a repetirlo nos recordó lo de la semana, ¿no? Volvimos a recordar todo, así que qué lindo pastor que ha predicado. Ya no era lo del principio, pero bueno, también había mucha gente que era la primera vez que escuchaba este mensaje. Al tercer domingo se sienta el pastor, se para ahí en el púlpito para predicar y vuelve a predicar el mismo mensaje. Y ya era como que los ancianos, los diáconos y todos lo entraron a mirar como diciendo, este hombre o no se sabe otra, ¿viste como la canción que siempre canta la misma? Y no sabe otra o no está preparado este hombre. Y ya iba por el sexto domingo y vuelve a predicar sobre lo mismo, los mismos principios, los mismos puntos, las mismas palabras, el mismo tiempo de predicación, la misma administración, todo. Entonces se juntan los muchachos del liderazgo y le dicen, pastor, bienvenido, qué bueno su prédica, pero ya vamos 6 domingos que nos viene predicando lo mismo. ¿Cuál es su problema? ¿Necesita más libros? ¿Necesita más tiempo para preparar los mensajes? ¿Va a estar todo el tiempo predicándonos durante todo el año la misma predicación? Y el pastor le dice, el día que aprendan y pongan en práctica esta palabra, yo voy a dejar de predicarla. Y yo les digo hoy lo mismo. Vamos a estar hablando de seguir los pasos de Jesús hasta que lo aprendamos y sea algo común en nosotros. De antes de tomar una decisión, antes de maldecir a un familiar o a un ser querido que nos tiene locos, no porque no tenga razón, sino porque no lo haría Jesús. Yo me pregunto antes, ¿qué es lo que haría Jesús en mi lugar? Le vamos a regalar los imanes para que lo pegue en la heladera y cada vez que vaya tentado a comer algo, hasta en eso, hermano querido. ¿Qué es lo que haría Jesús? ¿Comería o no comería? Y usted va a pensar, tengo la panza llena, hace 1 hora recién que terminé de comer, pero la ansiedad me hace comer, entonces hasta en eso, mire, le va a ayudar a bajar peso. Voy a decir, en realidad estoy comiendo de vicio, no estoy comiendo. ¿Qué es lo que haría Jesús? No comería entonces. ¿Por qué qué? ¿Tengo hambre? No tengo hambre, tengo ansiedad. Bueno, entonces el problema es otro, ponete a orar. ¿Qué es lo que haría Jesús? ¿Qué es lo que haría Jesús ante un inconveniente, ante un diagnóstico? ¿Qué es lo que haría Jesús en mi lugar? Y te vas a sorprender cómo vamos a terminar el año 2021 con la madurez con respecto al otro. ¿Qué es lo que haría Jesús? Jesús ayudaría a otro. La vecina nos invita a comer chorizos. Y vamos todos, yo los pago, a mí me da cosa, ¿viste? Porque tiene que pagar todo. Y yo voy a ir a comer chorizo. ¿Jesús qué le diría? No, porque tiene olor a humo, no, porque se escucha, así que no. Pero, ¿usted iría? ¿Se sentaría?
Jesús se sentaría. Y mi esposa y yo nos vamos a sentar con la gorda y vamos a comer unos chorizos. Aunque estén quemados. ¿Viste qué haría Jesús si lo invitan a comer y la comida está quemada? ¿La come o la escupe? La come. Qué rico. ¿Viste cuando vas de invitado a una casa y te hacen los fideos con tuco pasado? Y los fideos están recontra repegados. ¿Qué dice el tipo que... Qué rico que están? ¿Qué va a decir? No, se te pegaron o el arroz cuando está pasado, ¿viste? Que queda una roca, queda una goma y el arroz está repasado, ¿viste? ¿Y qué va a decir, hermano? Si te invitaron a comer. Jesús, ¿qué haría? Comería igual. Capaz que después come poco, ¿viste? Y después va y se va a un restaurante y come algo, ¿viste? Porque se quedó con hambre, ¿viste? O no sé, o come algo para sacarse el gusto a quemado. ¿Usted quiere ser como Jesús? Vamos a seguir sus pasos. Te va a llevar a un lugar. Si ve a alguien que necesita algo, usted se va a preguntar, ¿qué haría Jesús? Ya no es tarea del pastor, ya no es tarea de la pastora, ya es tarea de yo como cristiano. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Si yo sé que el vecino necesita para comer, aunque yo ande con lo justo, de mi comida, de mi olla, porque quizá no tengo para hacer otra olla para ellos, de mi olla yo se la comparto, porque Jesús haría eso. Es más, Jesús hasta pasaría hambre o no comería en esa ocasión para que su vecino coma. ¿Qué haría Jesús cuando ve a un enfermo? Si yo quiero seguir los pasos de Jesús, ¿por qué no orás por los enfermos? Y no sé orar, porque yo no lo hago como lo hace el pastor, porque yo no sé, porque yo no sí sabes. Orá y decir, te sano en el nombre de Jesús. Oro por tu enfermedad. ¿Qué haría Jesús ahora cuando nos vimos en tiempo de velorio, así? No tenés palabras para decir. ¿Qué haría Jesús? Estaría cerca. Y como nosotros, quizá por ahí no tener, esperando que todo, ¿no? Esperando que digamos con una palabra de revelación o algo, o por qué se murió, o por qué no vivió, o qué sé yo. Lo único que sé es que yo voy a estar cerca tuyo el día que sufras. El día que estés lastimada, lastimado, yo voy a estar. Yo no sé si mi oración va a resucitar tu muerto o mi oración va a sanar tu enfermedad. Lo que sí te digo es que cada vez que me necesites, y no hace falta que me llames, aunque en realidad me gustaría, porque mucho me entero de chiripa a veces, ¿no? De casualidad. Pero saber que podés contar conmigo, porque Jesús me está indicando esos pasos, de estar con el que sufre, de estar con el encarcelado, aunque sé que me van a meter el dedo donde no me gusta, para ver si llevo droga, o quizás llevo un regalito y me lo rompen, lo de la cárcel, los guardiacárceles, por temor a que yo lleve droga o lo que sea. Aunque yo tenga que pagarme el pasaje y eso me significa tanto menos. Jesús no se fijaba en esas cosas. Sus finanzas eran financiadas por mujeres. Mujeres de poder, iban con su dinero, eran mujeres de influencia y sustentaban económicamente el ministerio de Jesús. Vamos a seguir sus pasos, hermano querido. Poder ser los Jesucitos que Dios espera que sigamos sus pasos. Sin distraernos, constantes, sin perder con cantidad de pasos que encontramos, doctrinas. Nos hemos ocupado tanto tiempo de nosotros mismos, de la vida de la iglesia interna, que nos olvidamos de hacer lo que Jesús hizo. Sanar, liberar, predicar el Evangelio. Nos ocupamos de lo que nos pasaba a nosotros. ¿Y ahora qué va a hacer la iglesia? Que no se pueden reunir, ¿se acuerdan? 9 meses estuvimos así. No nos podemos reunir, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Ocupándonos de nosotros mismos. Cuando nosotros teniendo a Dios, teniendo la seguridad, y hay gente desesperada afuera que no sabe cómo va a seguir su vida. Jóvenes agarrándose a trompadas en el medio de la playa
Por más que corten a la 1 de la mañana, se pelean desde la mediodía que están habilitados, creo que de las 2 de la tarde, hacen fiesta de las 2 de la tarde hasta las 12:30. Y en ese horario se agarran a trompada. El tema no es el horario entonces. El tema es poder llevarle el amor de Dios a esos pibes. ¿Por qué tomar tanto para yo poder divertirme? Porque eso lo hace el alcohol, lo hace la droga, lo hace los excesos. ¿Para qué tomar tanto? ¿Y qué, los vamos a retar? ¿Vamos a quedar un palo y sacarlos de la playa? No, amarlos, aconsejarlos. Yo empezaría por los padres, pero bueno, lo que tenemos ahí son los pibes, pero yo empezaría por los padres, que ni saben dónde están sus hijos. Y se enteran una vez que cuando se lo traen en el hospital, ¿no? Hoy, poder seguir esos pasos. Decirle, ¿qué haría Jesús? ¿Comería los chorizos? ¿O no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Se miraría lo que él estaba pasando? Cuando los católicos le dicen el Vía Crucis. En ese Vía Crucis, las mujeres lloraban cuando veían a Jesús que lo estaban golpeando y estaba cargando con una cruz. ¿Y Jesús por qué se preocupaba? Por esas mujeres. Mujeres, no lloren. Le decía, mujeres, no lloren. Porque si esto hacen conmigo, imagínense lo que le van a hacer a ustedes y a sus hijos. Así que más vale lloren por ustedes, más que por mí. Estando en la cruz misma, lleno de dolor y casi sin aire, estaba asfixiándose, estaba respirando monóxido de carbono. Su sangre estaba contaminada. Y estaba pensando en Juan y en María. Y como que se lo dio en adopción. Juan, esta va a ser tu mamá. Te presto mi mamá terrenal. Juan, el más chico, el que se quedaba casi desamparado porque Jesús ya se iba. Póngase de pie, por favor. Hoy quiero ser como Jesús. Seguirle, seguir sus pasos, estar atentos a cada oportunidad que a partir de ahora, en el nombre de Jesús, Dios va a poner delante tuyo. Puedes hacer como el buen samaritano o como los levitas y sacerdotes, que miraron al tipo que le habían pegado una paliza y seguían de largo. Otros lo miraban diciendo, pobre hombre, mira qué paliza. Pero el único que se movió a misericordia fue el samaritano. El buen samaritano, el que fue, dijo, lo llevó a un hotel. ¿Se acuerdan? Han predicado de eso y todo. O seguí de largo o poner la mirada en aquel que necesita, en aquel que está peor que yo, en aquel que necesita de mí, de mi misericordia. Porque yo cuando la necesité, yo la tuve, la tengo y la tuve. Porque cuando yo recurrí a Dios, Dios vino a mi auxilio. Y ahora Dios quiere usarte a vos para que sigas sus pasos, un Jesucito, una Jesucita, que esté sanando a los enfermos, proveyendo al que está en la miseria, en la tristeza. Cuando escuchás que al lado se están peleando los vecinos a muerte, y se gritan entre ellos, y se pegan, en vez de llamar a la policía, ¿por qué algún día no esperás que Dios te dé la oportunidad de poder hablarles de Jesús? De que Jesús no quiere eso para sus vidas. No, pues yo no me meto porque allá ellos, porque después, porque... Jesús está esperando que yo sea un seguidor de sus caminos. Cierra tus ojitos, Señor y Padre Celestial. Enséñanos a seguirte. Enséñanos a que se haga una práctica usual. El hecho de preguntarme, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y así reaccionar en todos los campos de mi vida. Ayúdame, Jesús, a seguir tus pasos, a no distraerme, a ser persistente, a no tomar mayor velocidad un tiempo y menor velocidad otra, o pararme inclusive. Hoy yo te pido que me ayudes a poder seguir tu velocidad, tus pasos, constantemente durante todo este 2021, poder empezar y terminar el año pareciéndome más a ti, Señor, siendo más bueno, siendo más buena, llevando, Señor,
tu evangelio hasta donde tú lo permitas. A partir de hoy habilito las oportunidades que tú das en mi vida. Voy a estar atento, sintonizado. Y ahora mismo, cuando salga de la iglesia, cuando termine la transmisión, me voy a dar cuenta que Dios me está poniendo algo, que tenía que ir a visitar a alguien que hace rato que no lo visitaba, que tenía que decir una palabra de aliento a alguien. Hermanos queridos, no tardes palabra de aliento para tus hijos, aunque no se lo merezcan, aunque no te hayan honrado, que puedas tener una palabra de aliento con esos hijos. De modo que quedan sorprendidos diciendo, ¿qué le pasó a la vieja? ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Por qué me dice esto? Bendecí a tu familia, ¿hace cuánto que no la bendecís? ¿Hace cuánto que no los llamás? ¿Hace cuánto que no los asistís? Con tu sola presencia, ser luz en medio de tanta tiniebla, es tan fácil para uno ser luz, porque lo es, aún sin proponérselo, termina iluminando a los demás. Levante sus manos al cielo y Señor, usa mi vida. Usa mi vida, Señor.